Vietnam, la paz más cara de la historia de los Estados Unidos. 56.000 soldados muertos, 135.000 millones de dólares tirados a la basura. El único que va a salir ganando es Henry Kissinger. Recibirá el Nobel de la Paz y será nombrado secretario de Estado. Nixon es la X del Watergate. Perdió en Vietnam la guerra externa y perderá esta guerra interna, sin muertos pero terrible. Al Washington Post le darán el Pulitzer por la investigación de este caso. Solo en Estados Unidos un periodista puede tumbar a un presidente de gobierno. Con Franco no pueden los periódicos, pero tiene los días contados. La muerte de Carrero será el aperitivo de su propia muerte. España mañana no será republicana, pero ya está dejando de ser franquista. A Marlon Brando le dan el Oscar al mejor actor por El Padrino, el segundo de su carrera, pero hizo El Indio y lo rechazó. El Padrino tiene ese gesto por sus ahijados, los 500.000 indios que viven en malas condiciones en las reservas. Este año se muere el director que mejor lo defendió, John Ford. Su epitafio se tituló Otoño Cheyenne. El discreto encanto de la burguesía. Rodada en francés, titulada en francés, presentada como francesa. Franco no dejó que Buñuel la rodara en España y se perdió un Oscar a la mejor película extranjera. Los tambores sonaron en Calanda. ...17 días después de haber sido nombrado por Salvador Allende comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Augusto Pinochet lidera un golpe de Estado que acaba con la vida de su benefactor político, desde dentro. Un Augusto con alma de Calígula, que masacró la desigual resistencia del Palacio de la Moneda. La vida es eterna en 5 minutos. Los enigmas del poder son indescifrables. ¿Qué mueve al poderoso a volver a su poder? El general Perón disfrutaba de un privilegiado exilio en un lujoso chalet del madrileño barrio de Puertahierro. Gozaba de las atenciones de su anfitrión y amigo Francisco Franco. Perón hace las maletas y vuelve a presentarse a las elecciones de su país. Va para ganarlas con 78 años, pero en realidad va para morir. Una versión patatera de Muerte en Venecia. ¿Es un fantasma? ¿Será un cadáver? Pablo rojo y exiliado, Pablo mártir y agraviado, Pablo 3 veces Pablo caído de 3 caballos porque al fascismo le van las estatuas ecuestres, Pablo fúnebre que muere, Neruda, en Chile, con el Nobel de Literatura y 2 semanas después de morirse su amigo Allende, que muere Casals en el exilio de Puerto Rico, compositor del himno de las Naciones Unidas, que muere Picasso en Francia, una hoja cae del árbol del Guernica. Siempre hemos creído que los genios inmortales llevaban consigo también la inmortalidad de su persona. Picasso parecía que dentro de la inmortalidad de su obra también conllevaba la suya. Para mí fue, exponiendo en la Galería Sen en Madrid, un descalabro. Yo llevaba el arrobo de la muerte de mi padre, me había sensibilizado muchísimo el trayecto en barco hasta Málaga de 2 días. Recuerdo que hice unos dibujos en su homenaje. Y al llegar a Madrid y colocar el lazo negro en la puerta de la galería, para mí fue el único homenaje que pude hacerle físico en aquel momento. Recuerdo que después nos llamaron de Televisión Española a los malagueños pintores, buscaban malagueños pintores, que esa cosa es la noticia comentada inmediata. Y recuperaron a Mingonancia 100 y a mi persona. Tuvimos una larga conversación sobre Picasso en Televisión Española y allí fue casi donde pudimos, sí, de verdad, dar el homenaje al maestro. Las relaciones de Picasso y Málaga fueron unas relaciones muy cariñosas, pero a la vez muy comprometidas. Estas relaciones tenían aspectos muy negativos por parte de las instituciones culturales, las instituciones políticas, en las cuales
Picasso había sido censurado, no solamente por su arte, sino también por su idea, por su persona, por su carácter. Jamás a lo largo de sus 91 años de vida, Picasso ha dejado de ser un español. Y a lo largo de estos 91 años de vida tan dilatada y tan llena de obra, de trabajo, él ha dejado de ser un malagueño. La ciudad suya, la ciudad de Málaga, aparece constantemente, bien a través nombrándola directamente, otra vez velada desde sus recuerdos con esta ciudad. Así que Picasso todavía en los años 30 y 40 pues aún recordaba la Plaza de la Merced, los boquerones, el mar, sobre todo la luz del Mediterráneo, la arena negra de las playas y sin olvidar, por supuesto, el legado que Picasso llevó de Málaga, que aparte, bueno, pues del amor suyo por el Mediterráneo, sin duda, pues todos los dibujos de las palomas que hizo a través de los cuadros de su padre y las corridas de toros a las cuales fue él tan aficionado, pues hasta ahora su muerte. Esta antigua fotografía nos lleva al número 15 de la Plaza de la Merced de Málaga y concretamente a la casa donde nació. Esta es la iglesia donde recibió las aguas bautismales. Y esta, su partida de nacimiento. En la Escuela de Bellas Artes, el niño Pablo Ruiz Picasso ocupó este lugar. Y las palomas de la Plaza de la Merced, motivo frecuente en su obra, quedarán incorporadas al escudo universitario de su ciudad natal. Una promesa eres tú, como una mañana de verano. El tuteo se impone en el Festival de Eurovisión. Quedamos segundos con Mocedades. Eres tú. La televisión convierte al país en un zoco. Segundos en Eurovisión. Menos mal que Luis Ocaña se proclama vencedor en el Tour de Francia. Muere Picasso en Francia. Rueda Buñuel en Francia. Ya era hora que algo español triunfara en el país vecino y regresara con los laureles. Es un buen año para Félix Gimondi, campeón mundial de ciclismo en carretera. Para Jack Stewart, que se impone en la Fórmula 1. Para José María Carrascal, que gana el Nadal de novelas sin que se sepa los detalles sobre su corbata. Para Mario Vargas Llosa, que es el autor más vendido en España por Pantaleón y las visitadoras. Un mal año para Luti, al que detienen con su hermano en Sevilla. Y para Bruce Lee, que muere con 33 años, la edad de Jesucristo, que no sabía karate y ponía la otra mejilla. Pedro Carrasco también, porque decide colgar los guantes. A rey muerto, rey puesto. Unos días después de la muerte de Picasso en Francia, Dalí da una conferencia en el Museo del Prado titulada Velázquez y yo. ¿Quién soy yo? La respuesta la tiene en Mocedades. Eres tú. Estos caballeros están estudiando concienzudamente un proyecto para instalar una discoteca, cosa que no es tan sencilla si se quiere realizar bien, hasta el extremo de que existe ya una nueva profesión, precisamente la de técnicos en discotecas. En toda discoteca hay un centro neurálgico, el tablero de mando, desde el que se dirigen todos los resortes acústicos y luminosos que la dan vida. Hay también una profesión que los ingleses llaman disc jockey y que nosotros nos atreveríamos a traducir como selector musical, ya que su tarea es precisamente escoger unos temas u otros según vea lo que mejor puede ir al público de cada momento. La parte importante en las discotecas, por supuesto, en muchas de ellas, o si no en la mayoría, era el disc jockey. Un señor que la mayoría de las veces solía ser guapo, tal como yo, y que poníamos discos y la gente se empezaba a quedar un poco alucinada. Los discos salían todos enlazados, es decir, que no se ponía un disco, lo que estaban antiguamente nuestros hermanitos mayores por aquel entonces acostumbrados a poner en aquel monaural un disco y de pronto, un momento que yo pongo otro, o en unos tocadiscos que había que tenían un pivote así y caían los discos de 10 en 10. El disc jockey empieza a enlazar los discos. Es el centro de la discoteca, donde van todas las chicas y algún novio así un poco mosqueado a pedirte por lo último de los Bee Gees o lo último de Neil Diamond o lo último del artista en ese momento determinado, ¿no? Toda esa gente se preparaba exhaustivamente. Yo no sé si os acordaréis de la película de Fiebre de sábado noche, ¿no? Ahí está ese Travolta arreglándose antes de ir a bailar, pues más o menos así.
los chicos con nuestros pantalones campana, que todavía existían los pantalones campana, iban creciendo un poco en popularidad, pero todavía estaban ahí, con jersecitos escotaditos, aquellos no vaqueros, sino pantalones que aparecían de piel de melocotón, de tal, y las chicas ya quizás con un poco de minifalda, pero también llevan muchos pantalones. En definitiva, iban súper arreglados y, por supuesto, en el año 73 las melenas todavía estaban en pleno auge. Pero no había ninguna, y que nadie se me enfade, ninguna melena al viento ni nada. El pelito arreglado, bien peinadito y con su rayita, tanto en el medio como a la izquierda, perdón, a la derecha quería decir por aquel entonces. Bueno, yo llevo el pelo largo porque para mis sensaciones en la cara y en las manos me agrada el pelo largo, ¿no? Además, llevo el pelo largo porque me agobia el aburrimiento. Pues eso del pelo largo es que la gente pues ha puesto de moda, pero la mayoría de la gente, sobre todo las personas mayores y los jóvenes inclusive, no saben los perjuicios, ventajas que tiene eso. Bueno, pues el pelo largo lo llevo porque salió la moda de los Beatles, ¿no? Porque me gusta, es cuestión de estética, ¿no? Cuestión de gusto. Cada uno debe dejarse como a él le guste, o debe vestir como quiera, ¿no? Porque la gente debe tener un poco de tolerancia, comprensión. Yo trabajo haciendo encuestas, entonces las empresas me dicen que para mí es un perjuicio porque la gente no me atiende, pero eso no es cierto, porque la gente que me atiende es lo suficientemente agradable como para no fijarse en el pelo. Este año ha sido Lanzarote en las incomparables Islas Canarias el punto donde se han dado cita las guapas de España para acudir al muy difícil y delicado concurso en el cual se determinaría la que a juicio del jurado debe representar a nuestro país en el certamen europeo. José Luis Uribarri actuó como presentador informando al público de los avatares de la pacífica contienda. El jurado finalmente consideró acreedora al título de Miss España 1973 a la bonita malagueña señorita Amparo Muñoz Quesada, representante de la Costa del Sol. En la parte occidental de Jaén y en la ciudad de Andújar, paso hacia las grandes capitales andaluzas del sur, se conjugan el gótico, el renacimiento y el barroco en sus monumentos e iglesias, como la de San Miguel y la de Santa María. El blanco y la piedra alternan en típicos edificios y en la sencillez del templo de San Bartolomé. Andújar rinde culto al caballo y a la doma y escuela andaluzas. Hombre y caballo forman parte del paisaje andujareño, y en un picadero vemos la dedicación de estos hombres que luego lucirán sus cabalgaduras enjaezadas en la famosa romería de la Virgen de la Cabeza. Y cada año, en el mes de abril, acuden en romería los peregrinos hasta el santuario de gloriosa y antigua tradición, donde se venera la Virgen de la Cabeza y donde reposan quienes escribieron una de las páginas más heroicas de la Guerra de Liberación. De la importancia histórica de Jaén nos habla el Castillo de Santa Catalina, situado en la cumbre del cerro del mismo nombre. En el recinto de la fortaleza se construyó el Parador Nacional de Turismo. El Parador se inaugura en el año 1965 por don Manuel Fraga y es una de las apuestas que hace en ese momento el Ministerio de Información y Turismo por ubicar en una zona con protagonismo histórico como era el Castillo de Santa Catalina un parador con ámbito monumental. En este sentido, lo que se inicia en Jaén es la iniciativa estatal para crear iniciativa pública donde no existe. Es un sitio, como bien conocemos, de tránsito, rodeado realmente por un mar de olivares y a la mano derecha ubicado en la parte de atrás lo que es el Jabalcuz y los montes realmente que le circundan alrededor.
Es un parador que tiene un salón condestable que llama muchísimo la atención, con unas lámparas de diseño de José María Picardo, y que lo que hace es que aglutina en la zona, en la ubicación donde está, la luminosidad de todo el ámbito de Jaén. La situación diurna y nocturna son completamente diferentes. Se puede ver la Sierra Mágina, se puede ver Úbeda, se puede ver Baeza, y toda una perspectiva de todo el valle de Jaén hasta límites insospechados si no hay niebla. Y la nocturna, sin embargo, da la sensación de un barco, como todo iluminado Jaén, desde la perspectiva del castillo, se ve prácticamente toda la zona sin ningún tipo de complicación. Mi madre, cuando hicieron presidente a mi padre, de gobierno, pues hablaba mucho conmigo, mi madre, ¿no? Y entonces me dijo por teléfono llorando que estaba horrorizada, y yo dije, pero mamá, ¿pero por qué si papá lleva en el gobierno tantos años y al fin y al cabo, pues no sé, es lo mismo, solamente que, bueno, ahora es presidente y antes era vicepresidente, pero para él, y me dijo, no, todos los presidentes de gobierno los han matado, a todos los presidentes de gobierno. Y entonces se me vino aquella premonición de mi madre, que realmente la tuvo. Y yo, cuando cogí el avión, pensé, pues lo han matado, seguro que lo han matado. Y lo que sí pensé es que miré a España cuando sube el avión, que ves los pedacitos de tierra tan cuadriculaditos y esos, que se ve la tierra tan bonita del avión, y pensé, ¿quién te va a querer? España, ¿a ti quién te va a querer como te quería? Total que cuando llegué a Madrid, pues un señor, que yo no puedo poner en pie quién es, se acercó al avión y me dio la mano, y yo no sabía si en el fondo siempre pensaba, no, pues estará herido, pues el suero. Yo pensaba, y ya estaba mi marido, y dije, lo han matado, ¿no? Y me dijo que sí. Y entonces yo pensé, digo, pues ahora hay que rezar el Padre Nuestro, se quiera o no, porque nos habían enseñado de siempre que había que perdonar, y en el Padre Nuestro pues te hacen perdonar al enemigo, ¿no? Y fue también, se me vino a la cabeza, pero porque es una cosa de educación que habíamos tenido, de que había que perdonar al enemigo, de que había que había que tener más caridad con la gente, que por eso cuando se habla de esa figura de ogro de mi padre y esas cosas tan raras, a mí me suena todo a chino. Fue un golpe tremendo, fue la noticia impactante. Se supo en Jaén cuando íbamos a entrar a un pleno en el ayuntamiento jiennense, que por supuesto se suspendió. Impactó pues, a los informadores que estábamos para cubrir el pleno, pero sobre todo también impactó a los políticos, al alcalde y a los concejales. Como digo, el pleno se suspendió. Incluso recuerdo que estaba próximo también a celebrarse el sorteo de la Lotería Nacional y se aplazó hasta algún día después o algo de eso. Fue una noticia, repito, totalmente inesperada, una noticia que aunque ETA ya había dado muestras de que podía hacer un cambio en la historia de España, aquel fue, yo creo, un momento decisivo. Carrero Blanco pasatzen zegonean, ni dano boligrafoa genuen aboan. Tous les commandos, ils savaient de estilo pour le bruit. Onda expansiva en Gaticán. Hubo un funeral en San Francisco el Grande al que asistió Franco y el príncipe entonces, hoy el rey, y todo el gobierno. Y entonces Franco, al dar el pésame a mi madre, rompió a llorar. Claro, esa foto creo que recorrió luego el mundo, verdadera, de mi madre besando, porque era toda la vida de mi madre se había ido. O sea, mi padre había estado toda la vida al lado de Franco, en realidad, ¿no? Las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. No se era consciente de lo que iba a ocurrir en aquellos momentos porque la noticia pesaba como una losa sobre todos los ambientes, y específicamente en aquel sitio, en ese ayuntamiento de Jaén, cuando se recibía, se comentaba con incertidumbre, con miedo, sin saber nadie qué era lo que iba a pasar. Efectivamente, la noticia cambió el rumbo, cambió la historia de España.
es muy curioso que verdaderamente son cosas que pasan en España, por eso España es diferente, ¿no? Siempre se ha dicho, no sé si en plan de broma, que España es diferente. Hombre, el responsable cuando dicen es que era muy confiado, es que no era el papel de mi padre ponerse protección. Mi padre tenía su papel y luego el ministro de Gobernación tenía el suyo, que era proteger a mi padre. El director general de seguridad tendría el suyo, que era el saber lo que pasaba. Pues no es que no pasara nada. El general Blanco, que creo que entonces el director general de seguridad, a los pocos meses le dieron una condecoración de méritos de algo. Y al que era ministro de Gobernación, pues fue presidente del gobierno, que verdaderamente es una cosa francamente curiosa, ¿no? O sea que España es diferente, eso es clarísimo. En el resto del mundo no pasan estas cosas. Pues yo creo que eran las 12 de la mañana del 8 de agosto de 1974, cuando sonó el teléfono en mi despacho de Nueva York y era el director general de Radio Televisión Española, que venía a preguntar lo siguiente: oiga, ¿va a dimitir Nixon o no va a dimitir Nixon? La pregunta se las traía, pero había que contestarla, jugársela. Sí, señor director general, Nixon va a dimitir. ¿Y por qué va a dimitir Nixon? Porque ya no puede aguantar ni una hora más. Desde el lunes 5 de agosto, cuando se descubrió que en una famosa cinta que Nixon no quería entregar existía lo que llamaban la pistola humeante, las pruebas del delito, las pruebas de que Nixon había ocultado información al pueblo norteamericano, el presidente estaba absolutamente sentenciado. Fue una bomba auténtica, fue una revolución. Aquella noche el país, los Estados Unidos de América, imagino que gran parte del mundo, se detuvo a las 9 de la noche, hora de Washington, cuando Nixon, con cara de circunstancias, dijo que dimitiría a la mañana siguiente, a las 12 de la mañana siguiente, del 9 de agosto. Fue una revolución, fue una glorificación de la prensa. Creímos que empezaba una nueva era, así lo contamos. Evidentemente en España, por televisión al menos, se contó en directo, se pudo ver la imagen del propio Nixon dimitiendo. Pero luego ocurrió lo que siempre ocurre. Pasó el tiempo y nada cambió. Ni terminó la corrupción, ni terminaron los problemas, ni la lección fue aprendida. Ni por los políticos, ni por el pueblo, que gloriosamente había conseguido que todo un presidente de los Estados Unidos por primera vez dimitiera de su cargo. El paso de la historia por la ciudad de Baeza ha dejado sus huellas en edificios y monumentos de diversos estilos que son testimonio vivo de la importancia y esplendor de la villa jiennense. Las bellas proporciones de la plateresca Casa del Pópulo, al lado del Arco de Villalar, armonizan con estos nobles muros renacentistas que enmarcan la Plaza de los Leones, donde se conserva una bella fuente ibero-romana. Otros monumentos notables son la Fuente de Santa María y la Catedral, en la que se funden distintos estilos arquitectónicos. La antigua universidad es hoy Instituto de Enseñanza Media, y el seminario, con una bellísima fachada gótico-isabelina, sede de un colegio menor. Una vez al año, las calles de Baeza florecen por el cuidado de los vecinos para celebrar una de sus fiestas más populares, la del Corpus Christi. La procesión sale de la catedral llevando la famosa custodia barroca de oro y plata, realizada en paciente trabajo de 14 años por el artífice antequerano Gaspar Nuño de Castro. El cortejo recorre la ciudad que enmarca con su monumentalidad esta manifestación popular de fervor religioso.
Y ahora nos trasladamos a Jaén, en una de cuyas administraciones de lotería se vende este año el número 65.000, último del sorteo de Navidad. ¿Qué desea el caballero? Uno para Navidad. Ahora mismo, con mucho gusto. 10.000 pesetas. En el año 1974, pues claro, ya tenía yo absorbido algunos décimos más de amigos de mi padre desaparecidos, pero semanalmente el importe que a mí me costaba este número suscrito era de 600, 300, 1.200, esto era todo el año 74 y yo le puedo atestiguar a ustedes y demostrarles que en el año 74 al 31 de diciembre del referido año yo iba perdiendo 158.400 pesetas, como se puede ver en esta contabilidad. Y actualmente ese billete que entra a Jaén de este número, que parece ser que es muy bonito, porque por lo menos si tocara alguna vez los niños de San Ildefonso lo entonarían muy bien, porque yo tantas veces lo he entonado en mi casa creyendo que va a salir, que es que hasta la música de los niños de San Ildefonso concuerda con este número, que es muy bonito, verán ustedes que es muy bonito, que es el número 29.223, ahí falta ahora la bolita de los millones de pesetas, que sean muchos, ¿eh? Este número es precioso, pero no toca. Durante algunos días, como es sabido, el centro político de España se trasladó desde el Palacio del Pardo a la ciudad sanatorial Francisco Franco, en donde el jefe del Estado fue internado a causa de una pasajera dolencia de la que los informadores han venido dando cuenta puntualmente. A diario, Federico Silva Muñoz, los nietos del caudillo. El presidente del gobierno, el de las Cortes y un constante desfile de personalidades y familiares que hacían acto de presencia en la ciudad sanatorial para interesarse por el estado del Generalísimo, el cual no llegó a interrumpir sus tareas de despacho con el presidente del gobierno. Flebitis en la pierna derecha. Ese sí que es el enemigo interior. Franco ingresa en la ciudad sanitaria Francisco Franco. Redundancia franquista. El régimen comienza a tambalearse. Llaman al príncipe para que asuma la jefatura del Estado. Los vecinos están revueltos. Al norte, en Francia, los tres hombres más importantes después de Gaulle son noticia. Muere Pompidou. Gana las elecciones Giscard. Las pierde Mitterrand. A la izquierda, nunca mejor dicho, el 25 de abril es sinónimo de libertad en Portugal. Los militares cambian las armas por claveles y ponen fin a una dictadura que Oliveira Salazar había puesto en marcha 40 años atrás. Un tic cronológico, los 40 años, una fecha de caducidad de las dictaduras ibéricas. Ya tenemos la imagen en este año de un dictador que ya no ejerce la dictadura, el podador del árbol de la cultura, por decirlo así. El podador del árbol de la cultura está cesando en su labor de tijeretazo y se está viendo ya la figura del príncipe como la vocación de salida posible de esa dictadura. Esto, por un lado, evidentemente tranquiliza a mucha gente y, naturalmente, los desconfiados que han vivido experiencias anteriores peligrosas pues están con la mosca detrás de la oreja. Pero sí que cala en el pueblo la diferencia que va a venir. Algo va a ser diferente y lo fundamental en ese algo va a ser diferente es que la supresión de las barreras de las fronteras, los acontecimientos que están ocurriendo fuera de nuestro país, los vemos ya como cosas cotidianas. En el flamenco, que es la columna vertebral de la cultura tradicional andaluza, se hace eco y se hace testigo de este cambio. Y son gente tan poco vinculada al mundo intelectual como, por ejemplo, puede ser Agujeta de Jerez, quien empieza a dar testimonio de esta nueva vivencia, de esta nueva esperanza que se superpone al miedo de lo anterior para el pueblo llano y que cristaliza en una versión de una copla sobre el príncipe
que retoma de otra versión anterior que había un poco peyorativa sobre el rey Alfonso y que reconvierte de esta manera. Es la primera vez que se empieza a oír en los festivales la primera referencia al príncipe Juan Carlos. De los árboles frutales me gusta el melocotón y de los reyes de España, don Juan Carlos de Borbón. De los árboles frutales me gusta el melocotón. Y de los reyes de España ya Juan Carlos de Borbón. El día que me quieras, la rosa que engalana. No todos los españoles van a Perpiñán a ver películas atrevidas. El Partido Socialista Español celebra el Congreso en Suresnes, en el sur de Francia, el escenario de esos cinéfilos calenturientos y de torerillos sin miedo. Allí está el grupo de la tortilla. Felipe, Guerra, Ñáñez, Chávez serán gente en España. Preparan el desmontaje de la dictadura por medios pacíficos. En otros sitios buscan otras fórmulas. En Colombia, el movimiento guerrillero 19 de abril se da a conocer robando en un museo la espada de Simón Bolívar, la versión guerrillera del brazo incorrupto de Santa Teresa de Jesús. Se contarán tu amor. Los nuevos equipos de videocassette constan de un aparato lector, aplicable al televisor, y estuches con cintas grabadas que pueden ser pasadas en cualquier momento a gusto del espectador. En aquella época, en aquellos tiempos, también apareció un nuevo artilugio que de alguna forma se concreta en esto que tengo en mis manos. Se trata del primer mecanismo de vídeo, del VCR, y ese acontecimiento del vídeo pues sorprendió también en los entornos familiares, en los entornos de los pueblos, de las ciudades de Andalucía. En mi pueblo, en Olvera, sorprendió mucho porque estábamos habituados a conocer la grabación de sonido, a conocer el magnetofón, a oír canciones que habíamos grabado de otro cassette que tenía un amigo, muy acostumbrados a reproducir los sonidos y a hacerlos personalmente. Pero costaba mucho entender que podíamos tener una televisión a la carta en el año 74, que aquello que habíamos visto en casa por la televisión en tiempo real, podíamos volver a deleitarnos viéndolo a través del vídeo, y la verdad es que eso también fue un gran acontecimiento que siempre obligaba a cuidar especialmente los aparatos de vídeo. Me recordaban que algunas personas no hablaban de vídeo, sino en ocasiones del vidrio, hasta que nos fuimos acostumbrando, pero se cuidaba mucho el aparato, no toda la familia tenía acceso al aparato, y al final el acontecimiento familiar y social se ampliaba con los amigos que venían a contemplar las excelencias del vídeo, al que en principio se atribuyen cualidades mágicas por encima de la ciencia para producir ese gran acontecimiento de repetir las imágenes de televisión con sonido y también, por supuesto, con la imagen, como he dicho. El tiempo no para, pero se puede parar. El milagro del vídeo. Grabar y grabar. Serán dos verbos novedosos para conjugar en democracia. El primero permitirá revisar imágenes pretéritas. El segundo no es un error ortográfico. Es el verbo que designa los crujidos de Hacienda al españolito. El vídeo permite repasar el éxito de la cabina, un Segismundo calderoniano atrapado en una torre telefónica, o el auge de los chipiritifláuticos, que alegran el día a los miembros de la familia real y los niños de la Operación Plus Ultra. Esos ministros infantiles del heroísmo, la abnegación y el sacrificio, que disfrutan con Valentina, el tío Aquiles y Locomotoro. En el viaje de regreso a la capital de España, la infanta Cristina y los niños de la Operación Plus Ultra disfrutaron de lo lindo viendo actuar a los chiripitifláuticos. La Operación Plus Ultra es un premio que le daban a unos niños, ¿no?, por hacer cosas, ¿no?, importantes para ellos mismos, salió de lo sobrenatural, ¿no? En mi caso, yo soy lumidero y soy mayor de 7 hermanos. Mi padre se murió hace 20 años, tenía solamente 8 años y tuve que empezar a trabajar pues, para darle de comer a mi familia. En un avión de Iberia, los niños de la Operación Plus Ultra iniciaron su viaje por Andalucía y Ceuta, ciudad esta última que les rindió un simpático homenaje. Como es bien sabido, la Operación Plus Ultra tiene por objeto premiar a aquellos niños que más se han distinguido por sus actos de heroísmo, abnegación o sacrificio. Nos llevaron al Corte Inglés, nos dieron 3 trajes diferentes, ¿no?, para ir cambiándonos, y de Madrid pues salimos para
para Ibis. Dicen que el pueblo es rey de los juguetes, la fábrica, y de allí pues pasemos para Barcelona. En Barcelona fuimos a ver al Papa, a Italia, allí al Vaticano, y de allí pues pasemos para Estados Unidos. Estuvimos en Washington, estuvimos en Nueva York, en Islandia. Fue un viaje muy bonito, es lo que me acuerdo ya hace mucho tiempo, vamos, pero que me gustaría hacerlo ahora, ¿no?, de mayor. Lo que fue un shock para mí, ¿no?, por ejemplo, fue claro que uno acostumbrado con 12 años en un pueblo no utilizar, por ejemplo, un tenedor ni un cuchillo para el pescado o la carne, ¿no?, porque tú imaginas que tú te cuelviste y te lo pones en el pan y te lías a pegarle bocado, ¿no? Estuvimos allí 3 días de enseñanza a saber distinguirlo, ¿no?, y después de tanto para saber comportarte, saber comer bien, digamos, y luego te dan la huerta y eso, con Joaquín Pérez, todo muy bonito, y ahora te lleva al pueblo y se acaba. Al cabo de un día, ¿qué piensa uno? Que ha sido un sueño, porque no ha dado para mala cosa. El Líbano era la Suiza del Oriente Medio. En estos tiempos desquiciados, en un santiamén las víctimas son verdugos y el paraíso un infierno. Una guerra llamada de los 6 días mantuvo taponado durante 8 años el canal de Suez, que vuelve a abrirse al tráfico internacional. El oro de los 70 es el petróleo, la principal divisa entre los dos mundos, entre los dos continentes que vuelven a darse la mano en tierra de faraones. A los señores de la guerra les interesan las medidas pacíficas cuando peligran sus intereses. El sector cítrico de la China comunista se llama Chiang Kai-shek, que se muere este año. El sector cítrico de las pantallas será la naranja mecánica. El estreno más esperado es Stanley Kubrick. Atrás quedaba su película 2001, Odisea en el espacio. Ahora se vive una vida más política. Proceso 1001, Odisea en los despachos. Les rebajan las condenas a Marcelino Camacho, Sartorius, García Salvé, Soto y Saborido. Zozobra la vida del naviero Aristóteles Onassis, el gran Gatsby de los mares del sur. Nada, ni con el hacha, macho. Pues a mí me ha dicho un bombero americano... ¿Qué saben los bomberos americanos de barbas españolas? Toma, afeítate todo el año con Filomati y titanio. Como tengo la barba difícil, titanio. Y no se espachurra. El doctor Félix Rodríguez de la Fuente recogió el premio al programa El hombre y la tierra de manos de Lucía Bosé. 2 programas extranjeros tuvieron también su galardón, consistente en sendas menciones especiales. La serie Heidi, cuyo trofeo lo recogió su creador, el japonés S. Sato, y La Casa de la Pradera, que fue entregado por Laura Valenzuela a su realizador, Mr. Hawkins. ¡El Villarma! Llevo ensayando el zapateo encima de la Fagor todavía y ni una sola arruga. ¡Jesús! Fíjate, corazón, ni una sola arruga, ni en la chapa, ni en la ropa que me lava. Y es que tiene un arte. Dormidita, dormidita está la gente que no favoriza su hogar. Si todo está a su favor. En 1975, justamente el 4 de octubre, tuvo la fatalidad de mi hermano Antonio de ir a torear una becerra que daba la casualidad además que coincidía con el aniversario de la muerte de mi padre, que hacía 11 años justo. Fue al tentadero de Amelia Pérez Tabernero para que un sobrino nuestro, Miguel, toreara. Entonces vino la fatalidad de que toreó una becerra, la había toreado estupendamente, la primera becerra, y la echaron al campo. Después, cuando ya se cansó de torearla, porque era incansable toreando Antonio en el campo. Y salió después ya la segunda becerra que tenían preparada para el tentadero. Y cuando ya terminó también de torear la segunda, en los medios estaba la becerra y ordenó a que abrieran la puerta. Fue mi hermano Ángel Luis precisamente el que la abrió y se asomó antes y vio que la que anteriormente habían toreado estaba en lo último del corral. Entonces dijo: Antonio, venga, ya la puedes traer para afuera. Y cuando estaba citándola a la que tenía de enfrente, vino la otra como una centella
y la cogió por detrás inesperadamente, no lo esperaba, con la mala suerte de que en la voltereta cayó con el cuello y se rompió la cervical. Antonio Bienvenida ha muerto. Su entierro ha constituido una auténtica manifestación de duelo. La capilla se instaló en General Mola 3, donde se había instalado la de mi padre y la de mi hermano Pepe y incluso la de mi madre, que hacía pues el año anterior había muerto. Y fue impresionante la cantidad de gente, daba miedo incluso no dejaban pasar a toda la gente en la casa con temor a que se hundiera la casa de la cantidad de gente. Entonces yo en esos momentos lo único que pensé que yo creo que Antonio tenía que hacer una despedida a la Plaza de Toros, a su Plaza de Toros que era la de Madrid. Y entonces pues consulté con mi hermano Ángel Luis y estaba de acuerdo y se decidió de que se le llevara antes del cementerio a la Plaza de Toros, en la cual se le dio una vuelta al ruedo en hombro de todos los toreros y de todo el público en general, y fue apoteósico, fue inenarrable y una cosa impresionante y de emoción. Los restos mortales de Antonio Bienvenida fueron trasladados a la Sacramental de Santa María, donde recibieron cristiana sepultura. Cientos de coronas se alineaban ante la sede del Consejo Nacional en Madrid, donde se instaló la capilla ardiente en la que reposaban los restos de don Fernando Herrero Tejedor, ministro secretario general del movimiento, muerto en accidente de carretera. A Franco le dieron la noticia en las ventas. Uno de sus ministros claves, Fernando Herrero Tejedor, había muerto en un accidente de tráfico. El futuro y el pasado se unen para transportar el féretro. Adolfo Suárez y José Solís Ruiz, la sonrisa del régimen. El país vive una psicosis de prohibiciones, secuestros de revistas, como Triunfo, Posible, Destino, Por Favor, Cambio 16. Como Franco para cazar no está para muchos trotes, en vez de cazar la codorniz, va y la secuestra. Milán del Bosch es elegido presidente del Consejo de Administración del periódico El Alcázar. 6 años después decretará el toque de queda en la Capitanía de Levante. Quiso hacer las fallas por su cuenta en el 23F. En las pantallas se lleva al cine catástrofes, como Terremoto, El Coloso en Llamas, y en la política también. Golpe de Estado en Bangladesh, intentona golpista en Portugal, pronunciamiento militar en Perú. En Uganda, Idi Amin se propone candidato para presidir la Commonwealth, el conjunto de países que están bajo la órbita de su graciosa majestad, a quien no le hace ninguna gracia la propuesta del sátrapa africano. En el madrileño circuito del Jarama se ha celebrado la 25 edición del Gran Premio de España de Motorismo, con una serie de pruebas puntuables para el Campeonato del Mundo. En el año 1975, un año cargadísimo de acontecimientos, el príncipe se proclamaba rey de España, don Juan Carlos I, ¿no? Con la muerte de Franco. También hubo grandes acontecimientos deportivos, en el cual un servidor se proclamaba campeón del mundo por 6ª vez. También en ese mismo año, paralelamente, conseguía en el circuito del Jarama otro título de campeón de España en las cilindradas de 125 y 250. Un año en el cual la juventud española estaba muy dedicada al deporte en general, deportes que en este país se desconocían, como podía ser el tenis, y bueno, las motos empezaban a renacer, a tenerse en consideración como un deporte más, no como un deporte que en aquella época, años atrás, era bastante desconocido para los españoles. Ángel Nieto no defraudó a sus seguidores y mandó en la carrera desde el primer momento. Cruzó la meta vencedor con un tiempo de 36:16:1 y un promedio superior a los 101 kilómetros por hora. En aquella época, con mi 6º título mundial, con esta moto que ustedes pueden ver aquí, la diferencia de mi primer título en el año 69, yo muy joven, con 21 años, la técnica empezó a avanzar a unos niveles rapidísimos y consecuentemente del año 69, 70, 71 la evolución por parte de la fábrica Derby se integró dentro del contexto del mundial a nivel internacional, consiguiendo mis primeros 5 títulos mundiales con una fábrica totalmente española. Lógicamente, en esa época, el jefe del Estado, el general Franco, nosotros cada vez que ganamos uno de esos títulos mundiales, por lo menos los primeros 5 consecutivos, teníamos que ir a hacer la visita oficial al Pardo. Hablando con el general Franco, en una de las veces, yo estaba prácticamente haciendo la mili
y una de las veces que fui a visitarlo se me quedó mirando y la palabra que me hizo fue que sí era muy dura la batalla, o sea, muy dura la batalla dentro en el campo de la competición. Yo creo que era un hombre que no habría debido de montar en moto, no sé si en su juventud, pero lo que sí está claro es que él ha estado rodeado de motos, ¿no? Porque incluso hasta sus nietos iban en motos de trial, en motos de campo, ¿no? Por lo tanto, creo que el deporte de la moto a nivel llegar al Pardo llegó a través de la mano de Ángel Nieto y Derby, ¿no? En el año 1975, la Feria de San Lucas de Jaén tuvo unas características especiales por los acontecimientos que inmediatamente anterior a su fecha y las que le siguieron tuvieron que producirse o se produjeron. Evidentemente, el progreso de la ciudad hacia la zona norte había permitido hacer un ferial nuevo, pero ya insuficiente en su primitiva construcción y proyección, en su proyecto. Después se quedó todavía más pequeño, porque al final, en el último extremo, hacia la carretera de Granada, se habían construido instalaciones deportivas. Mientras tanto, se había ido haciendo planes de ordenación urbana para trasladar lo que iba a ser ferial a otro lugar más amplio y de mejor proyección futura. Jaén celebra todos los años las fiestas de San Lucas. No puede faltar en el programa la corrida de toros. Este año hicieron el paseillo el rejoneador Ángel Peralta y los diestros Rafael Torres, Paco Bautista y Roberto Domínguez. Como es natural, una feria sin toros no es una feria. Había también unos espectáculos taurinos, un par de corridas, una novilladas, o además un espectáculo muy querido aquí, que es un homenaje a la mujer jaenera, con una becerrada que presentaban todas gratuitamente. Incluso podían llevar gratis a los hombres que pudieran llevar, a los hijos o al marido, a quien fuera. La moral con la que nos encontramos en aquellos momentos era, yo no digo alta, era elevadísima. Tanto en cuanto al principio nosotros el único miedo que teníamos o responsabilidad era la incursión de las patrullas del Polisario. Pero nosotros miedo de un ejército regular no lo teníamos, puesto que en un principio lo que teníamos a nuestro frente eran la masa de población civil que nos habían puesto como parapeto anterior a la invasión de las fuerzas marroquíes. Concretamente en la zona de Jaunia, la parte pegada a la frontera, teníamos un destacamento marroquí que se le veía su movimiento perfectamente, sus tiendas de campaña, y esos no eran un miedo para nosotros, puesto que no estaba declarada la guerra y no teníamos miedo de que fuesen a actuar ellos contra nosotros ni nosotros contra ellos. Nosotros teníamos más miedo a la invasión de esa población civil que tenían una línea de prohibición de un campo de minas. El campo de minas sí que era peligroso si hubiera sido pasado por esta población, puesto que hubieran muerto como hormigas el que pasa por allí. Cuando estábamos en plena Marcha Verde, tuvimos la visita del príncipe de España, Juan Carlos, hoy rey de España, y nos dijo que aquí el Sáhara nos entregaba, que estaríamos allí hasta el último momento. Y con motivo de la muerte del general Franco, el cuarto tercio se replegó hacia Ayun. Entonces, cuando ya estábamos llegando hacia Ayun, noticias que nos llegaron de la península nos dicen que la tropa del cuarto tercio tiene que replegarse hacia... Estamos habituados a conocer la grabación de sonido, a conocer el magnetofón, a oír canciones que habíamos grabado de otro cassette que tenía un amigo, muy acostumbrados a reproducir los sonidos y a hacerlos personalmente. Pero costaba mucho entender que podíamos tener una televisión a la carta en el año 74, que aquello que habíamos visto en casa por la televisión en tiempo real, podíamos volver a deleitarnos viéndolo a través del vídeo, y la verdad es que eso también fue un gran acontecimiento que siempre obligaba a cuidar especialmente los aparatos de vídeo. Me recordaban que algunas personas no hablaban de vídeo, sino en ocasiones del vidrio, hasta que nos fuimos acostumbrando, pero se cuidaba mucho el aparato, no toda la familia tenía acceso al aparato, y al final el acontecimiento familiar y social se ampliaba con los amigos que venían a contemplar las excelencias del vídeo, al que en principio se atribuyen cualidades mágicas por encima de la ciencia para producir ese gran acontecimiento de repetir las imágenes de televisión con sonido y también, por supuesto, con la imagen, como he dicho. El tiempo no para, pero se puede parar.
el milagro del vídeo. Grabar y grabar. Serán dos verbos novedosos para conjugar en democracia. El primero permitirá revisar imágenes pretéritas. El segundo no es un error ortográfico, es el verbo que designa los crujidos de Hacienda al españolito. El vídeo permite repasar el éxito de la cabina, un Segismundo calderoniano atrapado en una torre telefónica, o el auge de los chipiritifláuticos, que alegran el día a los miembros de la familia real y los niños de la Operación Plus Ultra. Esos ministros infantiles del heroísmo, la abnegación y el sacrificio, que disfrutan con Valentina, el tío Aquiles y Locomotoro. En el viaje de regreso a la capital de España, la infanta Cristina y los niños de la Operación Plus Ultra disfrutaron de lo lindo viendo actuar a los chiripitifláuticos. La Operación Plus Ultra es un premio que le daban a unos niños, ¿no?, por hacer cosas, ¿no?, importantes para ellos mismos, salió de lo sobrenatural, ¿no? En mi caso, yo soy lumilledero y soy mayor de 7 hermanos. Mi padre se murió hace 20 años, tenía solamente 8 años y tuve que empezar a trabajar pues, para darle de comer a mi familia. En un avión de Iberia, los niños de la Operación Plus Ultra iniciaron su viaje por Andalucía y Ceuta, ciudad esta última que les rindió un simpático homenaje. Como es bien sabido, la Operación Plus Ultra tiene por objeto premiar a aquellos niños que más se han distinguido por sus actos de heroísmo, abnegación o sacrificio. Nos llevaron al Corte Inglés, nos dieron 3 trajes diferentes, ¿no?, para ir cambiándonos, y de Madrid pues salimos para Ibis, dicen que el pueblo rey de los juguetes, la fábrica, y de allí pues pasemos para Barcelona. De Barcelona fuimos a ver al Papa, a Italia, allí al Vaticano, y de allí pues pasemos para Estados Unidos. Estuvimos en Washington, estuvimos en Nueva York, en Islandia. Fue un viaje muy bonito, es lo que me acuerdo ya hace mucho tiempo, vamos, pero que me gustaría hacerlo ahora, ¿no?, de mayor. Lo que fue un shock para mí, ¿no?, por ejemplo, fue, claro, que uno acostumbrado con 12 años en un pueblo no utilizar, por ejemplo, un tenedor ni un cuchillo para el pescado o la carne, ¿no?, porque tú imaginas que tú te cuelviste y te lo pones en el pan y te lías a pegar los bocados, ¿no? Estuvieron allí 3 días de enseñanza a saber distinguirlo, ¿no?, y después de tanto para saber por comportarte, saber comer bien, digamos, y luego te dan la huerta y eso, con Joaquín Pérez, todo muy bonito, y ahora te lleva al pueblo y se acaba. Al cabo de un día, ¿qué piensa uno? Que ha sido un sueño, porque no ha dado para mala cosa. El Líbano era la Suiza del Oriente Medio. En estos tiempos desquiciados, en un santiamén las víctimas son verdugos y el paraíso un infierno. Una guerra llamada de los 6 días mantuvo taponado durante 8 años el canal de Suez, que vuelve a abrirse al tráfico internacional. El oro de los 70 es el petróleo, la principal divisa entre los dos mundos, entre los dos continentes que vuelven a darse la mano en tierra de faraones. A los señores de la guerra les interesan las medidas pacíficas cuando peligran sus intereses. El sector cítrico de la China comunista se llama Chiang Kai-shek, que se muere este año. El sector cítrico de las pantallas será la naranja mecánica. El estreno más esperado es Stanley Kubrick. Atrás quedaba su película 2001, Odisea en el espacio. Ahora se vive una vida más política. Proceso 1001, Odisea en los despachos. Les rebajan las condenas a Marcelino Camacho, Sartorius, García Salvé, Soto y Saborido. Zozobra la vida del naviero Aristóteles Onassis, el gran Gatsby de los mares del sur. Nada, ni con el hacha, macho. Pues a mí me ha dicho un bombero americano... ¿Qué saben los bomberos americanos de barbas españolas? Toma, afeítate todo el año con Filomati y titanio. Como tengo la barba difícil, titanio. Y no se espachurra. El doctor Félix Rodríguez de la Fuente recogió el premio al programa El hombre y la tierra de manos de Lucía Bosé. 2 programas extranjeros tuvieron también su galardón, consistente en sendas menciones especiales. La serie Heidi, cuyo trofeo lo recogió su creador, el japonés S. Sato, y La casa de la pradera, que fue entregado por Laura Valenzuela a su realizador, Mr. Hawking. ¡El Villarma! Llevo ensayando el zapateo encima de la Fagor todavía y ni
sola arruga. ¡Jesús! Fíjate, corazón, ni una sola arruga, ni en la chapa, ni en la ropa que me lava. Y es que tiene un arte. Dormidita, dormidita está la gente que no favoriza su hogar. Si todo está a su favor. En 1975, justamente el 4 de octubre, tuvo la fatalidad de mi hermano Antonio de ir a torear una becerra que daba la casualidad además que coincidía con el aniversario de la muerte de mi padre, que hacía 11 años justo. Fue al tentadero de Amelia Pérez Tabernero para que un sobrino nuestro, Miguel, toreara. Entonces vino la fatalidad de que toreó una becerra, la había toreado estupendamente, la primera becerra, y la echaron al campo. Después, cuando ya se cansó de torearla, porque era incansable toreando Antonio en el campo. Y salió después ya la segunda becerra que tenían preparada para el tentadero. Y cuando ya terminó también de torear la segunda, en los medios estaba la becerra y ordenó a que abrieran la puerta. Fue mi hermano Ángel Luis precisamente el que la abrió y se asomó antes y vio que la que anteriormente habían toreado estaba en lo último del corral. Entonces dijo: Antonio, venga, ya la puedes traer para afuera. Y cuando estaba citándola a la que tenía de enfrente, vino la otra como una centella y la cogió por detrás inesperadamente, no lo esperaba, con la mala suerte de que en la voltereta cayó con el cuello y se rompió la cervical. Antonio Bienvenida ha muerto. Su entierro ha constituido una auténtica manifestación de duelo. La capilla se instaló en General Mola 3, donde se había instalado la de mi padre y la de mi hermano Pepe y incluso la de mi madre, que hacía pues el año anterior había muerto. Y fue impresionante la cantidad de gente, daba miedo incluso no dejaban pasar a toda la gente en la casa con temor a que se hundiera la casa de la cantidad de gente. Entonces yo, en esos momentos, lo único que pensé que yo creo que Antonio tenía que hacer una despedida a la Plaza de Toros, a su Plaza de Toros, que era la de Madrid. Y entonces pues consulté con mi hermano Ángel Luis y estaba de acuerdo y se decidió de que se le llevara antes del cementerio a la Plaza de Toros, en la cual se le dio una vuelta al ruedo en hombro de todos los toreros y de todo el público en general. Y fue apoteósico, fue inenarrable y una cosa impresionante y de emoción. Los restos mortales de Antonio Bienvenida fueron trasladados a la Sacramental de Santa María, donde recibieron cristiana sepultura. Cientos de coronas se alineaban ante la sede del Consejo Nacional en Madrid, donde se instaló la capilla ardiente en la que reposaban los restos de don Fernando Herrero Tejedor, ministro secretario general del movimiento, muerto en accidente de carretera. A Franco le dieron la noticia en las ventas. Uno de sus ministros claves, Fernando Herrero Tejedor, había muerto en un accidente de tráfico. El futuro y el pasado se unen para transportar el féretro. Adolfo Suárez y José Solís Ruiz, la sonrisa del régimen. El país vive una psicosis de prohibiciones, secuestros de revistas, como Triunfo, Posible, Destino, Por Favor, Cambio 16. Como Franco para cazar no está para muchos trotes, en vez de cazar la codorniz, va y la secuestra. Milán del Bosch es elegido presidente del Consejo de Administración del periódico El Alcázar. 6 años después decretará el toque de queda en la Capitanía de Levante. Quiso hacer las fallas por su cuenta en el 23F. En las pantallas se lleva al cine catástrofes, como Terremoto, El Coloso en Llamas, y en la política también. Golpe de Estado en Bangladesh, intentona golpista en Portugal, pronunciamiento militar en Perú. En Uganda, Idi Amin se propone candidato para presidir la Commonwealth, el conjunto de países que están bajo la órbita de su graciosa majestad, a quien no le hace ninguna gracia la propuesta del sátrapa africano. En el madrileño circuito del Jarama se ha celebrado la 25 edición del Gran Premio de España de Motorismo, con una serie de pruebas puntuables para el Campeonato del Mundo. En el año 1975, un año cargadísimo de acontecimientos, el príncipe se proclamaba rey de España, don Juan Carlos I, ¿no? Con la muerte de Franco. También hubo grandes acontecimientos deportivos, en el cual un servidor se proclamaba campeón del mundo por 6ª vez. También en ese mismo año, paralelamente, conseguía en el circuito del Jarama otro título de campeón de España en las cilindradas de 125 y 250. Un año en el cual la juventud española
estaba muy dedicada al deporte en general, deportes que en este país se desconocían, como podía ser el tenis, y bueno, las motos empezaban a renacer, a tenerse en consideración como un deporte más, no como un deporte que en aquella época, años atrás, era bastante desconocido para los españoles. Ángel Nieto no defraudó a sus seguidores y mandó en la carrera desde el primer momento. Cruzó la meta vencedor con un tiempo de 36:16:1 y un promedio superior a los 101 kilómetros por hora. En aquella época, con mi 6º título mundial, con esta moto que ustedes pueden ver aquí, la diferencia de mi primer título en el año 69, yo muy joven, con 21 años, la técnica empezó a avanzar a unos niveles rapidísimos y consecuentemente del año 69, 70, 71 la evolución por parte de la fábrica Derby se integró dentro del contexto del mundial a nivel internacional, consiguiendo mis primeros 5 títulos mundiales con una fábrica totalmente española. Lógicamente, en esa época, el jefe del Estado, el general Franco, nosotros cada vez que ganamos uno de esos títulos mundiales, por lo menos los primeros 5 consecutivos, teníamos que ir a hacer la visita oficial al Pardo. Hablando con el general Franco, en una de las veces, yo estaba prácticamente haciendo la mili, y una de las veces que fui a visitarlo, se me quedó mirando, y la palabra que me hizo fue que sí era muy dura la batalla, o sea, muy dura la batalla dentro en el campo de la competición. Yo creo que era un hombre que no habría debido de montar en moto, no sé si en su juventud, pero lo que sí está claro es que él ha estado rodeado de motos, ¿no? Porque incluso hasta sus nietos iban en motos de trial, en motos de campo, ¿no? Por lo tanto, creo que el deporte de la moto a nivel llegar al Pardo llegó a través de la mano de Ángel Nieto y Derby, ¿no? En el año 1975, la Feria de San Lucas de Jaén tuvo unas características especiales por los acontecimientos que inmediatamente anterior a su fecha y las que le siguieron tuvieron que producirse o se produjeron. Evidentemente, el progreso de la ciudad hacia la zona norte había permitido hacer un ferial nuevo, pero ya insuficiente en su primitiva construcción y proyección, en su proyecto. Después se quedó todavía más pequeño, porque al final, en el último extremo, hacia la carretera de Granada, se habían construido instalaciones deportivas. Mientras tanto, se había ido haciendo planes de ordenación urbana para trasladar lo que iba a ser el ferial a otro lugar más amplio y de mejor proyección futura. Jaén celebra todos los años las fiestas de San Lucas. No puede faltar en el programa la corrida de toros. Este año hicieron el paseillo el rejoneador Ángel Peralta y los diestros Rafael Torres, Paco Bautista y Roberto Domínguez. Como es natural, una feria sin toros no es una feria. Había también unos espectáculos taurinos, un par de corridas, una brilladas, o además un espectáculo muy querido aquí, que era un homenaje a la mujer jaenera, con una becerrada que presentían todas gratuitamente. Incluso podían llevar gratis a los hombres que pudieran llevar, a los hijos o al marido, a quien fuera. La moral con la que nos encontramos en aquellos momentos era, yo no digo alta, era elevadísima. Tanto en cuanto al principio nosotros el único miedo que teníamos o responsabilidad era la incursión de las patrullas del Polisario. Pero nosotros miedo de un ejército regular no lo teníamos, puesto que en un principio lo que teníamos a nuestro frente eran la masa de población civil que nos habían puesto como parapeto anterior a la invasión de las fuerzas marroquíes. Concretamente en la zona de Jaunia, la parte pegada a la frontera, teníamos un destacamento marroquí que se le veía su movimiento perfectamente, sus tiendas de campaña, y esos no eran un miedo para nosotros, puesto que no estaba declarada la guerra y no teníamos miedo de que fuesen a actuar ellos contra nosotros ni nosotros contra ellos. Nosotros teníamos más miedo a la invasión de esa población civil que tenían una línea de prohibición de un campo de minas. El campo de minas sí que era peligroso si hubiera sido pasado por esta población, puesto que hubieran muerto como hormigas el que pasa por allí. Cuando estábamos en plena Marcha Verde, tuvimos la visita del príncipe de España, Juan Carlos, hoy rey de España, y
nos dijo que aquí el Sáhara nos entregaba, que estaríamos allí hasta el último momento, y con motivo de la muerte del general Franco, el cuarto tercio se replegó hacia Ayun. Entonces, cuando ya estábamos llegando hacia Ayun, noticias que nos llegaron de la península nos dicen que la tropa del cuarto tercio tiene que replegarse hacia los destacamentos o las ciudades de Ceuta y Melilla, que el cuarto tercio se disolvía. Y el día que arriamos la bandera, pues la verdad que nos dio mucha pena. En el barco que nosotros nos replegamos hacia Ceuta, había que verlo. Allí la gente lloraba y recuerdo también que pasamos ratos muy fuertes y muy duros. El coronel Payás, que era el que estaba despidiéndonos allí, era el último que se embarcó en el transporte de ataque a Aragón y fue una despedida pues muy penosa. Allí nosotros se cayeron más de una lágrima, el barco no se hundía a base de los lloros y las lágrimas, pero sí que se lloró bastante. Nos daba mucha pena el dejar aquella provincia y aquel destacamento que tuvimos nosotros con la ilusión de unos oficiales que estábamos defendiendo allí un trozo de España. En las primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, en la Residencia Sanitaria La Paz de la Seguridad Social, el Madrid, dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado español. En los días previos a la muerte de Franco, todo el mundo sabía que iba a haber una operación en marcha por parte de la policía en aquellos días para que cuando tuviera lugar la muerte de Franco se pudiera controlar a toda la oposición y a todos los partidos políticos democráticos que habían estado luchando contra la represión y contra la falta de libertades. Aquella operación, creo recordar que se llamaba Operación Lucero, y recuerdo exactamente de que prácticamente 48 horas antes de cuando ya se creía que efectivamente Franco se iba a morir, pues nos escondimos. Yo me escondí junto con algunos compañeros del Partido Socialista en la casa de la abuela de Miguel Ángel Pino, un compañero, esperando que tuviera lugar la muerte y además preparando un comunicado en relación con la muerte de Franco. Ofició la Santa Misa el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, quien pronunció una homilía en la que puso de relieve la entrega total, incansable, de Franco al servicio de la comunidad nacional. 20 de noviembre. Bueno, 1975. Yo todavía era clandestino, éramos clandestinos la gente del Partido Comunista y yo estaba desde el 67. De alguna manera, pues yo también coadyuvé a ese día en que dan los partes de la tromboflebitis y recuerdo que yo estaba como 3 días o 4 escondido, sin darme porque no se sabía qué podía ocurrir en los últimos coletazos. No olvidemos que estaban los abogados de Atocha y había un momento de crispación, de aquí se masacaban a la gente. Y ese parte me cogió pues de una manera muy hermosa, que yo estaba haciendo la vida, hacía el amor con una chica y la muerte pues estaba apropiando de algo que había significado un periodo de negrura para nosotros, ¿no? Y fue muy hermoso pensar que, bueno, que la vida es eso, es el amor y es la muerte. Nunca la vida es el odio. Al día siguiente, de madrugada, el féretro que contenía los restos mortales del caudillo fue conducido al Palacio Real, siendo trasladado inmediatamente al Salón de Columnas, donde se instaló la capilla ardiente abierta al público. El día de la muerte de Franco estábamos viendo en mi casa, en este televisor. Nosotros somos 9 personas, 9 gitanos. Y estábamos todos aquí viendo delante de este televisor. Y entonces, en mi familia, unos se reían y otros lloraban. Y yo tenía 11 años y yo no entendía nada de eso, de qué venía la risa y que venía el llanto. En 1975 yo estaba
en ese tiempo en Australia, haciendo una temporada de conciertos, y en mi viaje de Melbourne a Perth se produjo la muerte del general Franco, y cuando yo llegué a Perth, lo primero que fui, pues, corriendo al hotel a ver la televisión, y vi una cosa que para mí fue inolvidable, muy esperada y muy emocionante. Fue la jura de Su Majestad el Rey, don Juan Carlos I. Fue una cosa inolvidable. O sea, yo estaba, pues, como buen español, llorando a mares. Se abría una incógnita tremenda, porque por supuesto estaba cantado, ¿no?, de que por supuesto iba a tomar el mando de España y las riendas de España Su Majestad el Rey, ¿no? Pero siempre hay los que piensan que cómo va a salir esto. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! El 20N de Franco pasa por el 20O, fecha en la que está quejado de un fuerte proceso gripal. No es la gripe, es un contubernio. El franquismo se ha muerto antes que Franco. A Francis Ford Coppola le dieron el Oscar por El Padrino, primera parte, el año que se murió Carrero. Repite estatuilla por El Padrino, segunda parte, el año que se muere Franco. El día que Juan Diego hacía bueno un eslogan que había prohibido la censura: haz el amor y no la guerra. Finalmente se selló la losa de granito que cubre la sepultura. En ella, solo dos palabras: Francisco Franco. En una ocasión yo visité en su casa a esta mujer, que se casó en Roma en 1935, con un marinero que estaba navegando por el Océano Índico cuando su padre, el rey Alfonso XIII, le hizo saber que sería el heredero de la corona, después de la renuncia de sus dos hermanos mayores. La mujer que pudo reinar. Así fue la vida de doña María de las Mercedes, la madre de nuestro rey. En 1947 su esposo perdió toda opción de ser rey de España. Lo es su hijo, y ella, destinataria de esta ofrenda de la memoria de los jienenses, encerrada en una lata de membrillo, que yo tuve ocasión de poder entregar, al mismo tiempo que le pregunté que qué sintió como madre al ver proclamado el rey de todos los españoles a su hijo, y ella me respondió: mucha, mucha emoción.